Vamos a comenzar con la sesión de hoy, penúltima del semestre. Nos vamos a abocar al fenómeno del conocimiento y vamos a comenzar con Lucas, que nos va a hablar del ser en sí nocionológico, ¿no? Un poco siguiendo la línea que ya había dejado Camilo de no solo presentar, sino también lanzar preguntas. Yo me preguntaba por qué a Hartman le interesa hablar de un ser en sí nociológico que no va a caracterizar ni como ontológico, ni como ideal, ni como psicológico, sino que se caracteriza solamente por su carácter trascendente de estar detrás de los componentes de la relación. Entonces me brinqué un poco a la poética, porque precisamente es este punto del ser en sí nociológico de donde parte la poética. Hartman se plantea cómo es que dos esferas trascendentes a la relación de conocimiento y que son individuales cada uno entran en relación. Y creo que el ser en sí nociológico un poco lo que está haciendo es eso, o más bien de lleno lo que está haciendo es eso, es plantear las condiciones en las que se da la relación de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hay dos caracteres trascendentes que son el de sujeto y objeto, que entran en relación, la relación misma se vuelve trascendente, es decir, no está cerrada en sí misma y no es la relación la que va a producir al sujeto y al objeto, sino que ya están caracterizados ellos mismos. De ahí yo partía a distinguir lo que hay de trascendente del objeto y lo que hay de trascendente en el sujeto, ya entrando propiamente en el capítulo, pues lo que garantiza el ser en sí nociológico del objeto va a ser su independencia con respecto al aprender. Entonces, de nuevo, no hablamos aquí de una cosa en sí o de un ser ideal, no hablamos de un ser en sí ontológico ni de un ser en sí lógico. Se trata de un ser en sí que por el momento es puramente nociológico, es decir, que refiere estrictamente a la independencia del objeto con respecto al grado de que se conoce. Esto es el punto número uno. De ahí, de esta independencia, Hartman va a ver la necesidad de distinguir el objeto de su representación. ¿No? Ahí va a decir que es, digamos, el hecho de que exista un objeto de conocimiento ya nos indica que este objeto tiene que ser independiente de la representación. En ese sentido, vamos a distinguir la objetividad, que se corresponde a la representación, del ser en sí, que es algo que le corresponde propiamente al objeto, ¿no? Es un poco decir que el hecho de que algo se represente remite directamente, y es esencial que remita, a que no todo está contenido en la representación. Aquí yo tengo una duda porque él va a hablar sobre cómo estos términos, la objetividad y el en sí, se caracterizan por estar en una oposición. Y ahí yo tengo un conflicto porque no entiendo en qué sentido están opuestos. Es decir, como algo que no es representado. Es decir, si se habla de la objetividad como aquello que está en la representación, y esto en oposición a aquello que permanece sin representar en el objeto. Entonces les doy el fragmento en el que lo dice, que es el 2. El ser en sí nociológico del objeto estriba en la esencia de la misma relación de conocimiento, pues todo objeto de conocimiento implica un ser independiente del conocimiento. Es la página 73. En este implicar tenemos el motivo fundamental de que el conocimiento distinga su objeto de la representación del objeto. La última ostenta las notas de objetividad, el objeto la de un ser en sí. La esencia de ambas notas se halla precisamente en su oposición. No sé si quieran discutir esto o si alguien tenga algo que decir sobre la oposición entre el en sí y la representación, porque quizás antes de continuar, lo mejor sería exponer el inciso entero. Y así las otras dos personas que van a presentar inciso, para tratar de abarcar un poco más y más bien
dejar muy claro, ¿no?, que al menos para ti el punto 2, que tiene que ver con esta contraposición de los índices, por un lado de la objetividad de la representación y del ser y del objeto, es algo que hay que aclarar de esta parte, ¿no? Entonces mejor continúa y ahorita regresamos a esto. Yo veía esto como problemático porque lo que yo comprendía es como que el objeto o el en sí tendría que estar contenido en la representación. Es decir, no es una... Bueno, yo no lo había pensado en este carácter de oposición, sino como de una contención del objeto en la representación. Entonces, que diga ya que se caracterizan según su posición me brinca un poco. Pero bueno, el tercer punto a través del cual podríamos caracterizar la trascendencia del objeto es por la ambigüedad que presenta ya el concepto de objeto, pero como él lo describe como una antinomia aparente. Es decir, es un problema que solo surge en apariencia. ¿Por qué? Porque el objeto no se va a desprender de su relación de representación con el sujeto. Es decir, el objeto no logra separarse enteramente de la relación de conocimiento, que es una relación por representación. Pero al mismo tiempo, el mismo fenómeno de la representación señala que el objeto es algo más. Entonces esto parece problemático al principio, pero Hartmann lo resuelve de una manera muy astuta diciendo que el objeto es inseparable en tanto que es conocido, pero no es inseparable su ser en sí, ¿no? Que es un poco sostener lo que ya les había dicho de que el objeto permanece independiente de la relación, que es trascendente a la relación. Lo que va a decir es que ese ser que se objetifica en la relación de conocimiento, en la representación, no va a ser esencial al ser que es objetificado. Entonces aquí ya tendríamos que distinguir entre el objeto y el ser que se objetifica, o al ser al cual remite ese objeto. Podríamos decirlo de otra manera, que no es esencial a las cosas que sean conocidas, no corresponde a la esencia de las cosas que tengan que conocerse o que tengan que estar frente a un sujeto. Este en sí, nociológico, reitero que no es ontológico ni ideal, a lo que apunta es aún más allá del objeto y ya, solo se caracteriza porque es lo que está más allá o lo que está detrás del objeto. En ese sentido, Hartmann va a adoptar el término de transobjetivo para hablar de aquí, de este ser que se objetifica, pero que no es propiamente el objeto, ¿no? Es algo que está más allá del objeto, que lo trasciende, y ello quiere decir que se piensa por analogía del objeto. Es decir, se piensa como aquello que no queda representado. Ahora, la segunda parte es la trascendencia del sujeto, es un poco más corta, pero recordemos que con trascendencia me refiero a la independencia que mantienen las esferas una de la otra. La independencia que mantiene el sujeto con respecto a la relación de conocimiento es puramente potencial, y va a ser un potencial para hacer algo más, para hacer algo que no solo conoce, sino que experimente, siente y vive, ¿no? Va a tener otras funciones aparte del conocer. Y vamos a decir que es potencial, o Hartmann va a caracterizarla como potencial, porque no es algo que se deduzca de la relación misma, sino es algo que se deduce de la esencia del sujeto. Ahorita si quieren les busco la cita, pero no la tengo a la mano porque mis notas se perdieron. Acá está, dice, yace en la esencia de la relación del conocimiento que el sujeto tenga aún otra función que la de conocimiento, ¿no? Más bien, no yace en la esencia de la relación de conocimiento, ¿no?, que el sujeto tenga una otra función distinta, la del conocimiento, pero sí yace en su esencia, la esencia de la relación de conocimiento, que el sujeto pueda tener una función tal, ¿no? O sea, no la posee de hecho, porque la esencia del conocimiento no consiste en otra cosa más que en ser conocimiento, sí, ¿no? Pero eso no quiere decir que el conocimiento esté desconectado
y lo interesante que está diciendo Hartman es sobre el poder tener. Claro. ¿No? Ya. Sí, digamos que remite a las facultades del sujeto, que el fenómeno del conocimiento no se contradiga con otro tipo de fenómenos, como podría ser el fenómeno de la experiencia o el fenómeno estético. Eso es a lo que está refiriendo. Y a partir de eso nos va a hablar de un ser para sí, que es algo que, en contraste con el objeto, pues el sujeto no está... El sujeto existe por sí mismo aún fuera de la relación, ¿no? Recordemos que cuando el objeto se separa del sujeto, deja de ser propiamente un objeto y tendríamos que hablar de una entidad transobjetiva. Con el sujeto no es así. El sujeto es sujeto para sí mismo, ¿no? El sujeto, no sé cómo decirlo, pero es el mismo sujeto, solo ya no es cognoscente. Y bueno, ahí diríamos que su ser en sí coincide con el ser de la relación. Y ya, eso sería todo de mi parte. Rápido. ¿Quién sigue? Me quedé con un par de dudas. Ahorita mencionaste... Pues que no quiere exponer, ya no. Qué casualidad. No, pero está bien. Sí, así que hazlo, mira, no hay moderador, así que hazlo. Yes. No, yo soy moderador. ¿Me dejas hacer una pregunta? Muchas gracias, Carly. ¿Qué es lo que pasa cuando un objeto se ve en distintos campos como filosóficos? Por ejemplo, en la estética de la experiencia, ¿se puede? ¿Un solo objeto? Sí, o sea, el objeto de... Se abrió la puerta así. A ver. Lo transubjetivo. Irracional. Sí. La relación que tenemos con las cosas, o la relación funcional que tenemos con las cosas, en tanto que las conocemos, es distinta a la que tenemos con ellas en tanto que las contemplamos estéticamente. Se parecen mucho, pero lo que yo conozco en el fenómeno estético no es una determinación del objeto. Para Hartman eso es el acceso a algo irreal. Esa es la peculiaridad de la relación estética, la relación con lo irreal o con la desrealización del mundo. Suena muy acá, es bonita esa. Pero lo que hay que tener claro es que lo que nosotros podamos llamar conocimiento a partir de la experiencia estética es algo posterior al acto de la vivencia estética, ¿no? Es otro, aunque pueda ser el mismo objeto, pero la intención que tengo ya no es la misma. Por eso la teoría de la relación con la trascendencia, Hartman la va a desarrollar en una teoría de los actos. Acto es siempre estar en relación con la trascendencia. No es como con Husserl, la discusión es con Husserl. Acto era el estar referido intencionalmente a algo. Para Hartman, acto es estar en contacto con algo que es en sí. Ya, perdón, no voy a decir más cosas. Pero sí aclaro algo. Sí, de hecho, es justo para mi presentación. Ok. Pues ya la voy a seguir yo para que Muy veas. bien. Era el puente entonces. Para darle pie a alguien que sí le sabe. A mí me toca presentar la sección F, que serían fenómenos marginales del conocimiento. Aquí Hartman habla ya de la interacción que tiene el propio sujeto hacia el objeto y ya no en sentido inverso. Aquí, como hemos visto, el sujeto se halla conociendo al objeto, solamente se halla presente ante él. Pero aquí, de hecho, ya hay una acción por parte del sujeto hacia el propio objeto. La acción comienza justamente
cuando el sujeto empieza a separar la esencialidad del objeto. De hecho, empieza a justamente seleccionar aquello que desea conocer del objeto y lo trata de la manera en cómo ha decidido seleccionar esa esencialidad. Justamente Hartmann menciona sobre cómo esta separación elimina la esencialidad del objeto. Simplemente al sujeto ya no le interesa nada como es el objeto en sí aquí, solamente le interesa la visión que se forma del objeto. Justamente por eso el capítulo se llama Fenómenos Marginales, porque hace marginación de los aspectos de conocimiento del objeto. En este sentido, de hecho, esta relación ya no es de conocimiento, es una relación ética, es una relación del sujeto hacia el objeto, el cómo decide actuar sobre él. De hecho, voy a pasar acá enfrente. Aquí sí. Traes. Sí. Allá hay pizarra. Gracias. La pared. Vas en la sala con. Es que me gustan los diagramas. Aquí la esfera de conocimiento entre el sujeto y el objeto se hallan ahora encerradas para sí. Como el sujeto ya no le interesa conocer el en sí del objeto, solamente se queda con aquello que forma de él, esta relación es espontánea. El sujeto ya forma la propia imagen del objeto y esta es la relación a la cual Hartmann se va a referir como la relación psicológica. Esta relación también es una relación inmanente porque se queda con el sujeto se queda con la imagen que forma del objeto. Entonces, como ya vimos, la relación entre sujeto y la representación que forma, pues haya siempre presente en el sujeto. El objeto, ahora que se halla en su propia esfera, se haya encerrado entonces una relación entre una relación lógica y ontológica. Voy a suponer aquí que con ello se refiere a la abstracción del objeto, o sea, simplemente a la forma en cómo lo ponemos, sí, como lo abstraemos y hacemos una representación de él y ya. Oye, Ricardo, te voy a interrumpir. Por favor. Es que justo en la mañana le decía a Luis que esto puede resultar un poco confuso porque está mal traducida una parte de aquí. Y creo que lo que está mal traducido está afectando de alguna manera a tu esquema. Creo que en general está bien, pero creo que te estás basando sobre todo en la última línea de la segunda parte del inciso F, en donde cito, dice Hartmann, hablando de la relación en la acción de sujeto-objeto, dice, en ella el sujeto ya no se comporta receptivamente con respecto al sujeto, sino espontáneamente por principio, pero el objeto se halla pasivamente frente al objeto. O sea, esa línea en realidad está mal traducida, porque no es que haya como una esfera donde se relacione sujeto-sujeto y otro objeto-objeto, sino que ahí sujeto y objeto tenía que ir uno en una línea y otro en otra línea. En el alemán así aparece. ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo voy a leer como tendría que estar bien traducido. Dice, en ella el sujeto ya no se comporta receptivamente con respecto al objeto, ¿sí? Porque eso es lo que habíamos visto en el conocimiento. Si yo aprendo al objeto de conocimiento para captar sus determinaciones, ¿sí? Y luego dice, sino espontáneamente por principio, pero el objeto se halla pasivamente frente al sujeto. ¿Por qué? Porque en el conocimiento tenía un papel activo en la medida en que sus determinaciones eran como, por decirlo así, impuestas, o sea, quizás no es la mejor palabra, pero se le enfrentan al sujeto. Entonces, en el esquema que presentarías, esa primera tendría que ser sujeto-objeto, espontaneidad, y el otro es sujeto-objeto, receptividad. Nada más quería aclararlo porque sí es un error que está en el texto. ¿Sí? Nada más. Sí, Ricardo. Muchas gracias.
Sí, tiene más sentido eso. Pues sí. Sí, también me con ese problema. Bueno, pero a ver, es que vean o sea, no es poco lo que acaba de hacer nota Jalí. Si generaciones enteras se han formado o han intentado acercarse a Hartman a partir de esa traducción, ¿qué tenemos? Ven, la traducción es generación de conocimiento o impedimento de conocimiento, ¿no? Lo cual hace absurdo, ¿no?, que queramos sustituir la labor de la traducción como la inteligencia artificial. Porque, aunque esté formalmente bien esa traducción, precisamente la transmisión del sentido, ¿no?, lo que se quiere decir es lo artístico, ¿no? O sea, dice, ¿no?, que no aprende en él las determinaciones del objeto para incluirlas, ¿no?, en su imagen, sino que empuña al objeto activamente en su esfera y le adosa, ¿no?, le ensambla nuevas determinaciones. Y entonces cuando dice, el sujeto se comporta aquí no más receptivamente frente al objeto, sino principalmente espontáneamente. Pero el objeto permanece frente al sujeto como algo pasivo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo ahí Hartman es exactamente la distinción que el fundamento de la distinción que podemos hacer entre teoría y praxis, entre contemplación y acción, que es, en una la relación es pasiva del sujeto y en otra es activa, ¿no? Eso es lo que está diciendo, y además es algo que podemos señalar dentro del fenómeno de conocimiento. ¿Sí? Es algo, aunque sea un fenómeno límite, en tanto que límite lo podemos divisar en esos límites de lo que es el conocimiento. ¿No? ¿Esa relación aplicaría como en las ciencias, cuando hacemos una hipótesis? No. Eso tiene que ver. ¿A quién le toca el siguiente punto? A Marco, pero todavía no llega. Oh, Dios mío. Bueno, pero si no podemos proceder de otra manera. No, pero de todos modos, perdón que te haya interrumpido, Ricardo, pero no sé si ya hayas terminado tu exposición. Si nada más era como una acotación para que no se perdiera. Una tapia de página. Pues sí, porque si no, sí va a ser muy confuso. No, porque justamente yo iba a hacer esa pregunta ya desde el momento en que se habló de la pasividad del objeto. O sea, de hecho, ya desde el punto A, ya estaba esta idea de que el sujeto es el que se halla pasivo ante el conocimiento del objeto, ¿no es así? Aquí es al revés, aquí es el objeto quien se halla pasivo ante el sujeto, quien es el que lo moldea. ¿Lo modifica? Ajá, lo modifica exactamente. ¿No? O sea, tocas la mesa y te llevas partículas de ella. Justamente. ¿No? Pero no quieres decir nada más sobre la parte de cómo se vincula esto con lo psicológico, lo lógico y lo ético. De hecho, sí era justo la relación regresiva. O sea, cómo el sujeto se vuelve hacia sí mismo, pues a eso me refería con que se haya encerrado en su esfera de conocimiento, en su propia esfera. O sea, simplemente se haya observándose a sí mismo. Mientras que en la esfera del objeto, pues se halla como aquello fuera, aquello que abstraemos y estructuramos por medio de estructuras ideales. Eso fue lo que yo entendí cuando mencionaba sobre todo la relación de pasividad del objeto cuando es una relación lógico-ontológica, que de hecho fue lo que está. No sé lo puse. Pues, ¿cómo ven? O sea, bueno, no sé si
¿Vas a podemos, otra cosa, Ricardo? podemos trabajar con estos dos Sí, incisos. exactamente. O sea, iba a decirles que lo que podemos hacer es lo siguiente. Lucas ya planteó una pregunta acerca del inciso pasado, ¿no? Entonces podríamos quizás detenernos en esa pregunta, o si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que le haya surgido del inciso, podemos ahondar en eso, y si no, también pues tenemos este otro inciso que pues, nos acaba como de esbozar Ricardo, con la acotación que les hacía, y también seguirlas al respecto lo podemos hacer posteriormente a esto, ¿vale? Entonces primero, antes de la duda que planteó Lucas, ¿alguno de ustedes tenía como una pregunta acerca del inciso que diga, la verdad es que esto está complejo, y entonces vamos a obligar a Lucas a que nos responda, porque es el que está encargado de esa apartado, y si no, lo ayudamos? Como ustedes vean. Porque sí es un inciso también complejo. Sí. Yo sí tengo una duda, de hecho. A ver. Entiendo que la relación de las representaciones con el sujeto es inmanente porque se halla siempre en el sujeto, pero esta imagen que se forma el sujeto también es trascendente. Sí. A ver. Alguien por ahí me dijo, no voy a decir quién, que no debemos olvidarnos de las cosas que ya vimos, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto y que tiene que ver con la pregunta de Lucas, tiene que ver qué pasa con el en sí en la representación. El punto es, y es la misma cosa que tenía Aristóteles, cuando yo veo el color blanco se me colorea el ojo. Cuando yo conozco el temor me atemorizo. ¿No? ¿Ven? ¿No? Entonces, lo que está diciendo Aristóteles es que cuando conocemos, no es que yo sea afectado por la naturaleza de la cosa, sino que yo me represento sus determinaciones. ¿Sí? Formo una imagen de lo que está pasando. Incluso puede ser el caso que nosotros estemos viviendo cosas que no conocemos correctamente. Esto es un fenómeno muy, muy cotidiano, ¿no? Y tiene que ver sobre todo con la parte que quedaría pendiente. Entonces, en la representación, lo que nosotros lo representamos pertenece a la constitución ontológica de las cosas, pero no es que el en sí de las cosas esté en mí, sino que está representado, es una imagen, ¿no? Y es una imagen porque además yo a ese conocimiento de la determinación de las cosas le incorporo todas mis pretensiones desde el comportamiento. Es decir, lo que yo conozco o desconozco de las cosas abre posibilidades para mi acción, ¿no? Entonces ahí está la conexión con el fenómeno de lo en sí, ¿no? Es decir, cuando yo me acerco a algo con un prejuicio y la cosa no da de sí, pues se muestra que lo que tengo es un prejuicio erróneo. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo en la representación no es el en sí de las cosas, sino una imagen, una reelaboración de que sea ese en sí de las cosas, ¿no? Porque lo que yo veo como el... Voy a ponerlo así. El en sí de esta cosa que está aquí no es únicamente su materia física. Su en sí tiene que ver con... esto es, si tiene leche se puede fermentar y producir como ciertos tipos de animalitos, ¿no? Entonces tiene una conexión biológica en su en sí, ¿no? En ese mismo en sí nosotros tenemos una vivencia, cada uno de nosotros, una conexión vital en la relación con el café. Algunos
quizás se llevan muy mal con los de la barra de café, ¿no? Entonces el café de la barra lo editan eso. Y además, culturalmente tenemos una relación con el café. Todo eso es el en sí de este vaso. Y para considerar ese en sí, yo tengo que considerar muchas cosas que tienen que ver con las determinaciones que el sujeto pone en esto y que forman parte de lo que yo conozco. Lo que Hartman no está diciendo es que lo que yo pongo en el objeto no pase a ser parte del en sí del objeto. No, claro que va a ser parte de su en sí. ¿No? Sí, No me prendí. sí. En esta línea iría la relación ética. Claro, por eso puede ver que hay cosas que son valiosas en sí. Cosas en las que se instancian los valores en sí. ¿No? Quizás es muy chistoso cuando ustedes leen el contrato, el ensayo del gobierno civil de Locke. Hay una parte en la que dice, bueno, es que no es objeto de disputa el agua, el aire, ¿no? Entonces, según tú. Sí, pero dice que son recursos naturales. Así, inagotables, ¿no? Y dices, no, Y están ahí para su aprovechamiento. la ingenuidad. Bueno, es lo que no es vivir en tiempos del capitalismo, pues, ¿no? Donde todo se convierte en mercancía. Pero el punto es que una de los aspectos básicos de nuestra relación con las cosas, no como conocimiento, sino como relación con las cosas, es valorarlas, ver en ellas valores. Ahí está la conexión con lo lógico ideal, como un fenómeno límite del conocimiento, ¿no? Es decir, yo cuando conozco, y esto, ahí está tu Rickert, ¿no? Le doy mi aprobación o mi desaprobación, ¿no? Es decir, yo deseo que estas cosas que veo que son así, sucedan o no sucedan, les doy un asentimiento o no les doy un asentimiento. Razón por la cual la verdad no es solamente una cuestión teórica, sino una cuestión que apunta a lo práctico, ¿no? Sí. Sí, tengo dos dudas. Uno, lo del ejemplo de Aristóteles sobre el temor. No entiendo cómo podemos conocer, o sea, así como sensaciones abstractas sin tener. Mira, es muy bueno. Cuando tú estás atemorizado, no estás conociendo. Estás Experimentando. que te... ¿No? Mira, no lo tiene que ver. Experimentando, pero no conociendo la forma. Cuando estás en una situación de terror, lo que sucede es un estado de shock. Si tú lo traduces en términos museológicos, es que no conociste nada. No puedes reproducir el contenido de esa vivencia. No sabes qué pasó. Y sin embargo, lo viviste. Pero sí. Espera, lo estoy poniendo del lado de la vivencia. Si tú regresas, ¿no? Si tú regresas a esa experiencia, como pongamos en una terapia, la idea no es que lo vuelvas a vivir, sino que conociéndolo, desanudes el trauma. Pero sí necesitas de haberlo experimentado para. Totalmente. Nadie conoce lo que no ha vivido. La otra llama, pero digo, cómo las determinaciones que yo pongo en los objetos, que yo pongo en los objetos forman parte de su diseño. El ejemplo más bonito puede ser lo que hacemos con la escultura. El mármol, ahí está. Pero cuando... No me acuerdo quién era el teórico que decía que en realidad la escultura es hacerle brotar las formas a la materia. Rodin. ¿Quién? Rodin. Entonces,
más que tú tallar, lo que estás haciendo es esa determinación no la puede la piedra por sí misma. Se la estás poniendo tú. Vas al museo, contemplas el escultor de Rodin y no vas a conocer las determinaciones de la piedra, vas a conocer lo que Rodin quiso poner en esa piedra. O sea que de alguna manera eso ya está ahí, solo tú lo estás desvelando. La relación estética es una relación puramente fenoménica. Es una relación con el puro aparecer. Es exactamente la oposición con la relación de conocimiento en ese sentido. ¿No? Si los seres humanos desaparecen, hay relaciones estéticas. Para Hartmann no hay belleza. Ya sé, bueno, si se quieren poner aquí a discutir sobre lo de los animales, pues ¿qué vamos a hacer? No sé si lleguemos a buen puerto. Bueno, yo quería agregar algo de lo que preguntaba Iván. Sí. Porque creo que eso se conecta con una de las partes que le tocó a Ricardo, tiene que ver con la acción, porque ya desde Aristóteles, él como que tenía muy claro que toda acción que nosotros llevamos a cabo se convierte en obra. ¿Y qué significa eso? Que adquiere una suerte de nuestras acciones, por cualquiera que ésta sea, ya tiene algo puesto ahí que tiene su propia realidad en sí. O sea, el ejemplo de la escultura me parece que está bien porque pues en el plano como artístico pues se ve cómo es que uno como que pone cosas en la materia, ¿no? Pero también nuestras acciones ya están de alguna manera moldeando. Por eso en esa parte dice que el sujeto es el que pone, el que determina el objeto. Y además, o sea, esto un poco por lo del plano ético, porque ahí estaría como que en el mundo en el que vivimos, y que también puede ser estudiado por otro tipo de ciencias como son las ciencias del espíritu o las ciencias morales o lo que sea, tienen también sus propios objetos y sus objetos ya están determinados por muchas de nuestras acciones. O sea, lo que estudia por ejemplo la sociología, ¿no? La sociedad, y ese es su objeto de estudio, pero la sociedad es algo que nosotros hacemos con nuestras acciones y relaciones que tenemos entre nosotros. O sea, por ahí también va el asunto. Me parece que, o sea, la idea de que nosotros le ponemos determinaciones al objeto en un plano práctico. Sí. Y todavía más, a veces no conocemos las determinaciones que estamos poniendo en los objetos. Solo hacemos. Yo creo que eso es justo algo que tienen las ciencias naturales, que a veces nos dan como la idea de que están descubriendo cosas, pero también están poniendo muchas. Claro. Como el modelo atómico, nadie dice nada, son modelos, pero son modelos, no hay imágenes. Déjame conectarlo, o sea, porque el punto es ver las conexiones. Supongamos que eso existe en sí. Existe el modelo atómico, la teoría de la relatividad, teoría de cuerpo, ¿no? Lo que no sabemos es cuando nosotros hacemos cosas con eso, ¿qué estamos poniendo? De verdad, así, si las teorías estas físicas son tan veraces como lo son, podemos como con cierta ingenuidad creer que estas cosas de los experimentos de las aceleraciones de partículas no ponen cosas en el mundo. No, pero es justo la cosa que no sabemos lo estamos poniendo. Y además eso que ponemos se convierte en algo que puede ser desconocido. Es como andar a ciegas, ser un ser humano. Pero está chido, pues, de eso va la vida. Y todos así de no manches. A ver, ¿quién
¿quién más tiene dudas, comentarios? Para regresar a la cuestión de la objetividad y lo del ser en sí. Objetividad, ¿no? Lo que se conoce como objetividad o validez objetiva, ¿no? Es algo que le es propio a la imagen de conocimiento. ¿Sí? Eso ténganlo claro. Y una imagen del objeto es objetiva porque representa el en sí del objeto conocido. Lo representa, no lo mete en sí, lo representa. Entonces, ¿por qué parece ser que hay una antinomia ahí? ¿No? Dice, en la esencia de la relación de conocimiento corresponde que el objeto no pueda desprenderse de ella, que no se separe del objeto, pero en este caso aparece en el mismo fenómeno del conocimiento un factor que apunta más allá de esta correlación y separa de ella al objeto, ¿no? Es decir, lo que yo conozco del objeto, lo que yo conozco de un objeto, deja intacto al ser del objeto, no le pasa nada al objeto. No porque yo tenga validez objetiva en mi representación, las cosas se alegran y dicen, ¡ay, qué chido que me conoces! Pero por el otro lado, y esto es lo que me parece que es interesante, es que en la correlación del sujeto y el objeto se anuncia el ser en sí, ¿no? Se trata de encontrar noticias, índices de lo en sí en la relación del conocimiento. Eso es lo que quiere probar Hartman en esta parte, porque eso es lo que la tradición ha negado en la relación de conocimiento a partir de la correlación, que la correlación niega lo en sí. Lo que más bien está diciendo Hartman es que lo en sí y la correlación no son fenómenos opuestos, son complementarios. Sí, bueno, y sobre eso yo quería agregar otra cosa, porque a veces puede ser como, me parece como intuitivo esto de que pues todo conocimiento siempre es de algo, ¿no? O sea, eso es como, creo que por ahí iba al inicio de la sesión, pero ese algo, pues que sea ese algo es lo determinante para Hartman. Porque ese algo, pues en principio es un ente, pero ese ente, en tanto que ente, no es el que se conoce tal cual. Y ahí está toda la diferencia y los grados que él va como destacando. Solo conocemos de ese ente lo que hacemos de él como objeto. O sea, el conocimiento es un proceso de objetificación del ente, pero el ente es incognoscible. O sea, según yo, con esa distinción entre ente y objeto, en la distancia que hay entre uno y otro, están los estratos que Hartman va destacando. Y estaba pensando, que dije, bueno, quizás la intuición de Hartman tiene que ver con una imagen. Y es una imagen que desde muy temprano pues está presente en la filosofía, pero se le presta quizás poca atención, que es la de la esfera. O sea, en el poema de Parménides está que la verdad es una esfera bien redonda. Y cuando nosotros pensamos en entes o en cosas, no sé si a ustedes les pasa, pero yo me imagino cosas redondas, ¿no? No sé por qué, pero pasa. No sé si tiene que ver con una cosa geométrica. Una cosa que tienes que psicoanalizar. Pero el punto es que la cosa, porque como puede ser cualquier cosa, literal, pues tiene densidad, pues, o sea, tiene cuerpo. Y cuando nosotros pensamos al ente como una esfera, entonces sí podemos cortarla. Y creo que esa es como la intuición que tiene Hartman con respecto al ente, que como es una esfera, como el ente en tanto que es una esfera, entonces parece que hasta donde llegamos nosotros en la objetificación, en lo que lo conocemos como objeto, hay todavía otra cosa que todavía forma parte de ese ente, pero no lo conocemos. Y eso es lo trans-objetivo. Sí. No sé si con esta imagen como que ayuda,
porque yo dije, claro, quizás esa es la intuición y por eso es tan conflictivo, ¿no? Pensar, porque les digo una cosa, pues sí, ¿no? O sea, esto, y olvidamos todas sus dimensiones. O sea, se pierde muy fácilmente. Y creo que por ahí va la cosa con Hartman. En la idea de lo transobjetivo, o sea, que Hartman nombre lo transobjetivo es el nombre para lo en sí de la relación nociológica, ¿no? Es como lo transsubjetivo es justamente también lo que es el en sí en la relación de conocimiento. Lo que está diciendo Hartman es muy interesante, que en el fondo es que en la relación de conocimiento podemos dar cuenta que no solamente estamos conociendo, ¿no? Y eso es lo que le va a abrir la puerta, por un lado, a la noción de problema y a la noción de progreso. Si no estuviese en conexión lo objetivado con lo transobjetivo, no podríamos hablar de progreso, ni tampoco podríamos problematizarnos. Acuérdense lo que significa propiamente problema. Problema es lanzarnos hacia adelante. Si no hubiese una conexión desde lo conocido con lo en sí, nos lanzaríamos al vacío, ¿no? Entonces, ahí está la noción de cómo, digamos, dentro del conocimiento consideramos que lo conocido tiene que ver con lo en sí. Eso es lo que mentamos, por eso utiliza la expresión, dice implicar, en el alemán dice meinen, ¿no? Que es suponer, tener en mientes, ¿no? Y creo que eso es importante, ¿no? Que en el fondo, cuando nosotros hablamos de conocimiento, siempre tenemos en mientes que eso pertenece al orden del ser, al orden de lo que existe. Si no, no hablamos de conocimiento. Bueno, voy a meter una duda, quizás. Métela. Es que está muy raro eso que dice Hartman cuando habla de los seres en sí y distingue, bueno, está el ser en sí nociológico, está el lógico, está el ontológico, y parecería que el ser en sí nociológico simplemente se queda, como muy bien lo dijo Lucas en su exposición, pues en relación de sujeto cognoscente y objeto de conocimiento. Pero entonces, ¿qué onda con lo ontológico? O sea, ¿cómo puedes dar cuenta de un ser en sí ontológico? Eso está muy extraño. Porque parecería que no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con otra cosa. Y quién sabe qué es. No sé si se vea eso. Es como decir que. O sea, un poco lo nociológico es para salvar el problema de que existe una cosa en sí, ¿no? Que era el problema moderno. Pero aún así hay una cosa en sí. Entonces, ¿y eso cómo das cuenta tal cual? Si no es por conocimiento. Tengo la intuición de que puede ser por esto que Hartman dice de que el sujeto tiene diferentes funciones. Y esas funciones hay que entenderlas modos de relacionarse con las cosas. Y ahí se le sale, por un lado, su lado dicteriano, y por el otro lado, lo había puesto aquí como. Fíjate, bueno, puede ser kantiano hasta cierto punto, ya no me acuerdo, pero el punto es que quizás lo ontológico tiene que ver con una relación sentimental, Sí. o sea, o volitiva, Sí. o sea, que el ente, yo me doy cuenta de lo ente por mi sentimiento, por cuando quiero algo, o sea, creo que por ahí quizás pueda ser la vía por la cual podamos dar cuenta de que existe una cosa en sí y que no sea por el conocimiento, pero no sé, o sea, es que sí me causa mucha extrañeza esa idea. A ver, vamos a esa parte, ¿no? Creo que sí vale la pena entendernos. Pero sí se entendió lo que planteaba, por lo menos. ¿Sí?
vayamos al tercer punto, ¿no? Dice, el fenómeno del conocimiento linda por tres lados con sectores que le son heterogéneos y trascendentes, pero que pueden obtenerse desde él mediante la mera supresión de sus factores esenciales. Es decir, no los vamos a considerar ni a los otros fenómenos en su esencia, ni al propio acto de conocimiento en su esencia, sino como solamente una relación de ser. Entonces, en tanto que relación de ser, por un lado, ¿no?, se linda con el lado del objeto, con lo lógico, que es precisamente cómo existe una esfera de ser lógica, autónoma, que no depende de un fenómeno psicológico, ¿no? Y por el otro lado con el ontológico, que tiene que ver con todo el orden del ser, de lo que existe. Y dice, puesto que el ser en sí del objeto puede ser lo mismo ideal que real, eso es un problema ontológico. Esa distinción entre real e ideal es un problema ontológico, ¿no? ¿Cómo distingo entre los modos de ser, entre lo que existe de manera real y aquello que existe de manera ideal, cuya noticia es lo lógico? ¿Ese sería el tema de categorías? Por ahí va, por ahí va. No quiero meterlo por ahí porque lo lógico y lo categorial no coinciden enteramente en Hartmann. Y luego dice, por el lado del sujeto, linda con lo psicológico, que tiene que ver con toda esta vida inmanente de la conciencia, ¿no? Esto lo dijiste muy bien. Y por el lado de la relación entre ambos, fíjense, ¿no?, entre el sujeto y el objeto con lo ético. ¿Por qué? Porque los valores no son interpretaciones de los sujetos. La valoración no es una interpretación, es la captación de algo que es valioso en sí. Y desde eso medimos el mundo, ¿no? Eso es lo que piensa Hartmann. Y no solamente Hartmann, también lo pensaba Schelling, ¿no? Y si nos vamos así más para atrás, pues Platón, ¿no? Pero no nos vamos a meter en esos problemas, o si quieren sí, nada más lo digo. Entonces vean cómo en realidad el puente, desde este lado para Hartmann, el puente entre las esferas, digamos, lógicas, ideales, o más bien ideales y lo real, o lo psicológico, perdón, es el fenómeno de lo ético, la relación ética. Cómo relaciono mi vida inmanente de la conciencia con el aspecto del ser en sí de los objetos, es una relación ética. Es decir, que yo me decida a conocer las cosas tiene un fundamento ético. ¿Por qué? Pues porque puedo justamente desvalorizar la verdad. Pues ve lo que acaba de pasar ayer en Estados Unidos. ¿Verdad? Es decir, no nos movemos necesariamente por la verdad no es un impulso ético. Buscamos la verdad con otras motivaciones, ¿sí o no, Rickert? Digo, Tomás. Pues es lo que dice Aristóteles, ¿no? Porque las grandes decisiones, o no las grandes decisiones, sino la verdad es sobrepasada por la retórica, ¿no? Y en ese sentido es más fácil que alguien se convenzca con un sofista que con un filósofo o con un poeta. Pero
estaba pensando en... Yo te estoy presionando más era... Sí, ¿no? Sí se siente con la obligación. Estaba pensando en otras cosas, por ejemplo, ahora que Ali hablaba de que lo en sí se le aparece más bien a la voluntad, y que decías, sí, eso no está Carlos acá, pero se asemeja mucho a la postura de Schopenhauer, ¿no? Y ahora que decías, Luis, de cómo lo ontológico puede manifestarse en los diversos modos en los que puede presentarse el ser, no solo se agota el ser real, sino que hay también un ser ideal donde están los valores y lo lógico. Pero decías algo así como que eso puede encontrarse en el objeto y exige que los sujetos lo reconozcan, ¿no? Pero no es algo que le pertenezca al objeto. Entonces, para Rickert, ¿no? No es algo que le pertenezca al objeto, sino que más bien le pertenece a otro ámbito del ser, que es el del deber, y que obliga, pero no según las determinaciones del objeto, sino determinaciones espirituales, ¿no? que más bien tienen que ver con otro ámbito, pues. Y a lo largo de la sesión yo he estado pensando mucho acerca de lo que Jalil ya apuntaba, que creo que la forma en donde Hartmann es más clave es la autoexpresión sistemática, y por eso también me costaba entender cómo es que en el conocimiento uno determina el objeto. Es la idea, tal vez podríamos trabajarla más, porque, como decía Jalil, Hartmann sí hace una distinción entre el ente, entendido como ser, y lo que se obyecta de ese ser, que pasa a ser objeto de la representación, ¿no? Y no es, Hartmann lo dice en la autoexposición, no nos podemos ir por la beta fenomenológica, en donde hay una conciencia abierta a la que se le donan los fenómenos, sino que más bien el sujeto debe intentar conocer el ser obyectándolo por medio de representaciones, imágenes, etc., ¿no? Y de ahí que pueda haber una adecuación de la imagen con el objeto, ¿no? O no lo puede haber. Cuando hay adecuación, podemos decir que hay conocimiento. Cuando no hay adecuación, podemos decir que no hay conocimiento. Pero, y eso pues, que creo que le va a tocar a Marco, que también adelantabas tú, que tiene que ver con el progreso del conocimiento, y no sé si Hartmann ahí pone el ejemplo del cuadrado, es algo que yo estoy inventando, pero tenemos un cuadrado del cual nos estamos refiriendo, pero al hacer el acto del conocimiento no agotamos el cuadrado, ¿no? Sino que tenemos ciertas partes del cuadrado, pero hay ese cuadrado que es tan subjetivo que nos impele a querer abarcarlo todo. Quién sabe si podamos llegar a su en sí o no, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, hay un progreso, parece, hacia el en sí del objeto, pero ese en sí del objeto es algo que es independiente a mí, por lo cual digámoslo así, las determinaciones que yo le haga al objeto, y tú ponías como ejemplo con el vaso, ¿no? La cultura, ¿no? Etcétera. Eso es algo que no le corresponde a mí, que no le corresponde al en sí del objeto, sino que justamente se está jugando en otra esfera, ¿no? Es decir,
el objeto en sí mismo no tiene nada que ver con la cultura, diría yo. Y esas son como las determinaciones de las que tú hablabas. Para mí, las determinaciones que el sujeto pone al conocer el objeto son propias del objeto, ¿no? Y por eso, claro, se puede lo mismo, por eso se puede hablar de progreso. Pero me parece que la esfera espiritual es algo que no le pertenece a las características del objeto en sí. Qué fuerte. Sí. O sea, quizás valga la pena hacer como un poco de polémica al respecto, porque es como difícil entender la figura de que algo que es creación del ser humano tenga un ser en sí, ¿no? Como que parece contraintuitivo. ¿Qué cosa que te refieres para identificarlo al vaso, ¿no? Que es producción humana, pues? Pero Sí. voy a poner, por ejemplo, a Platón mismo, ¿no? Pero intercambiamos, podemos intercambiar el vaso por un objeto natural, ¿no? Sí, bueno, pero es que yo creo que en el objeto natural es muy claro el momento del en sí, es más difícil de captar en un objeto histórico-social. Entonces, por eso quiero detenerme ahí. Porque pareciera que en el ámbito histórico-social lo único que podemos hacer es hacer crecer las interpretaciones, reinterpretar, ¿no? Pero pues todos ustedes y yo nos enfrentamos a un mundo en el que nos dicen que tal cosa dice Platón o tal cosa no la dice o no dice eso Platón, ¿no? Dice o no dice eso Heidegger, tal obra expresa o no expresa tal cosa. Eso es su en sí, ¿no? O sea, ¿o no te parece que eso sea? O sea, porque si no hay un en sí en esa clase de objetos, pues entonces yo puedo hacer lo que se me dé absolutamente la gana con cualquier objeto cultural. No existiría no podremos hablar de apropiaciones culturales. Sí, o sea, pero entonces tal vez no nos entendemos. O sea, yo, claro, estoy de acuerdo que cuando se habla de interpretación hay que atenerse a algo que se está interpretando, ¿no? Y que esto de, ay, pues es tu interpretación, esta es la mía, entonces, ya se acuerdo. Interpretemos, pero según la cosa misma, pues, ¿no? Ahora, pero no sé cómo eso se refleja en el ejemplo del café que ponías pues, del vaso. Sí, no veo la conexión. O sea, nada más para que quede claro, la teoría de Platón, la doctrina de Platón, que tiene un ser en sí en este mundo, no es ni este libro, ni la edición de Gredos, ni la edición de Teufner. Lo que quiero que vean es la consistencia en sí de esa obra, que no es... O sea, tenemos un vestigio, y si no existiera ese vestigio material, no existiría la doctrina de Platón, ¿eh? ¿Y las doctrinas no escritas? Pues mira, vamos a hablar de lo que no existe. Entonces, ¿qué dijo el padre Parménides de eso? Lo que no es. De lo que no es, mira, silencio. Entonces, lo que quiero
mostrar con esto, y qué bueno que nos quedemos en esta clase de objetos, porque me parece que es importante entender la índole de un objeto histórico-social, ¿no? Como un objeto histórico-social no está exento de los estratos de ser de los que les estaba hablando hace rato. Si no hubiese un documento físico donde se hubieran asentado esas doctrinas, esas ideas, nosotros no tendríamos acceso a la doctrina de Platón, ¿no? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo es que la inscripción de ese objeto, ¿no? Ha supuesto considerar las reglas de la lengua, ¿no? Que no son dependientes de nosotros, sino que responden a una cuestión ideal de comunicabilidad, ¿no? Eso pasa a formar parte de la estructura en sí de Platón. Que él pueda incluso expresar sus ideas, tiene que echar mano de esa estructura lógica ideal. Platón y cualquiera de nosotros, ¿no? Por el otro lado, Platón tenía una vivencia del mundo dentro de sí, pero esa vivencia del mundo pues tenía que encontrar el modo de darle una expresión adecuada que no fuera solamente válida para su tiempo, sino que considerara la esencia de lo humano en cuanto tal. Pues, todo eso está contenido cada vez que abrimos en este libro. ¿No? Que abrimos, bueno, este no, porque este no es Platón. ¿Quién trae sus diálogos de Platón? Sí. ¿No? Bueno, yo también quisiera agregar algo. No sé si alguien más quiere ahora, ¿saben? Es que yo siento que incluso las interpretaciones pueden tener un sentido. O sea, de alguna manera modifican. O sea, creo que no está peleada una cosa con la otra, ¿no? Por eso preguntaba la trascendencia de la imagen. Porque yo entendía eso también con la imagen, que podía existir por sí mismo. Sí, o sea, ahí yo estaría de acuerdo, pues. Lo que pasa es que yo siento que cuando hablamos del conocimiento fácilmente se nos va la imagen de la ciencia de la naturaleza. Sí. Que ahí parecería no haber tanto problema, porque dices, bueno, sí, pues hay cosas que existen, que yo no las hice, las aprendo o no las aprendo, lo que digo se adecua a eso o no se adecua. Y ahí se acabó. Pero en esas otras ciencias que les decía, que lo dije quizás muy rápidamente, pero ya con lo que está diciendo Tomás, pues, sobre la cultura, o sea, cuando sus objetos sí tienen que ver con algo humano puesto en las cosas, pero como está ese humano puesto en las cosas, de alguna manera se vuelve cosa. Y ahí está el ser en sí, de alguna manera, del que podemos hablar. O es lo que se ha hablado desde otro tipo de filosofías, como la objetivación de las cosas, del sujeto. O sea, el sujeto se objetiva. Yo creo que Hartman, de hecho, sí lo menciona cuando habla del ser para sí del sujeto. O sea, que no es que el sujeto no se pueda volver un objeto, sí puede. En la relación de conocimiento no, porque sí tiene que mantenerse cada uno con sus respectivas funciones. Pero eso no quiere decir que, no sé si decirlo ontológicamente, pero bueno, sí. Pero que ontológicamente el sujeto sí se pueda objetivar, ¿no? O sea, de que se vuelva un objeto. Y yo creo que también otra evidencia así muy clara del ser en sí de los objetos que no son naturales son las mercancías, o todo el fenómeno de la enajenación. O sea, de que hay algo que no eres tú ni el otro, que te determina y que tiene una suerte de realidad, y tú vas a ver si con dinero o sin dinero haces cosas, ¿no? Y la mercancía tiene un ser en sí, que también es un producto de la cultura, y al cual de alguna manera te puedes enfrentar y lo puedes conocer. O sea, creo que ese es otro ejemplo que me podría dar. Ese es el ejemplo de la relación inversa. Es que a mí me costó mucho trabajo entenderlo, porque me preguntaba eso, porque dice que sí es reversible, pero ya no es en esencia conocimiento. O sea, la relación ahí deja de ser conocimiento. Pero eso no quiere decir que el objeto empiece a determinar al sujeto. Por eso me preguntaba qué es lo que pasa, pero es más bien eso, ¿no? Que el sujeto sí puede llegar hasta el objeto. Sí. Yo tengo una duda. ¿Por qué, Luis, pusiste el ejemplo de ya se olvidó el término, apropiación cultural? Porque cuando tú te apropias culturalmente de algo... ¿Pero qué es eso? O sea, cuando... O sea, sí lo entiendo, pero ¿por qué existe ese término? A mí como que no me hace mucho sentido. Porque es cuando tú obtienes
beneficio del trabajo de alguien más. Es como el más claro ejemplo de la enajenación, ¿no? O sea, tú no intervienes en nada del proceso de la gestación de un símbolo cultural, como pueden ser los tejidos que reprodujo Sara en algún momento, porque ese fue el caso, y obtienes una ganancia de ello. No, ok, bueno, esa sí. ¿No? Esa sí es que yo la había visto en otros contextos. Sí, o sea, pero también tiene que ver, por ejemplo, con cuando nosotros empezamos a mezclar culturalmente elementos simbólicos, ¿no? O sea, que son cosas que suceden mucho hoy en día, ¿no? Que tienes cosas de Oriente, de Occidente, New Age. Todo eso, en realidad, tú no estás teniendo un conocimiento propiamente del suelo en el que crecen esas cosas. A ver, otra vez, ¿cómo? Sí, o sea, si nosotros hoy en día, por ejemplo, pensemos en la relación que tenemos con una práctica como el yoga o la meditación, ¿no? Los utilizamos mucho más en la lógica de lidiar con el estrés que en la búsqueda de la unión del ser, que ese es el sentido de la yoga, ¿no? Eso significa yugo. La unión de todo. El yugo es lo que pone a las mulas juntas. ¿No? Entonces, ahí uno puede estar inmerso en la cosa, pero no conociéndola. ¿Qué es lo que pasa con todo? Bueno, en muchas cosas. Por eso hay una cosa muy interesante de lo que dice Hartman, déjenme ver si lo localizo. Fíjense, en el punto 6 del inciso G, cuando está hablando del límite móvil en la objetificación, y quizás con esto le empezamos a dar la palabra a Marco para que no nos quedemos en la universidad. Dice, la inadecuación de la formación de conocimiento, esto espero que ya quede claro, formación de conocimiento es la imagen, la representación, se considera por el sujeto tan pronto adquiere conciencia de ella como limitación de su conocimiento. O sea, quien sabe que lo que tiene en relación con las cosas es una imagen, por lo mismo sabe que esa relación cognitiva es limitada. La anhelada totalidad del obiquiendum, o de lo cognoscible, pues el sujeto sobreentiende siempre el objeto como ente en sí. Entonces acuérdense que obiquiendum es ente en sí, ¿no? Lo cognoscible es lo ente en sí. Aspira pues conjuntamente a lo transobjetivo, repercute como factor en la de tensión en la relación de conocimiento. Lo anhelado y limitado no da tregua a lo aprendido limitado e impulsa incesantemente más allá de sí el aprender. Si estamos en relación de conocimiento con las cosas no nos dejan quietos, nos afectan. No es que nos digan conóceme más, pero algo pasa, ¿no? Y esto es como muy característico de lo que está planteando Hartman, porque por un lado dice que no entra en la esencia de las cosas el ser conocidas, pero por el otro lado nos está diciendo que no nos dejan en paz. ¿Me explican? ¿Qué? Por eso tengo que explicar. No sean gancho. Es que me hizo, bueno, yo me quedé con lo que mencionaste hace un momento, o sea, de cómo tomamos cosas, que, pues esto, lo del yoga, me acuerdo que en clases de Kung Fu, el profesor sí nos decía que si no, o sea, que lo que nos estaba explicando sobre el ki, la energía y todo eso no era nada más como relleno
son cosas que forman parte del entendimiento y volver a aprender esas cosas, o sea, que no fuera nada más como bagaje cultural que nos quedaron de eso. Si no se lo toman en serio, no vengan. O sea, no les estoy enseñando como historia del Plutón, no, esto es, así funciona esto. Y no sé, igual me acuerdo de poemas que empiezan con una dedicatoria para la persona que se lo escribieron, pero por ejemplo citan a una musa griega y pues al final, o sea, ya no creen en eso, o sea, lo usan como un recurso para embellecer la obra, pero no piensan así. Entonces eso a mí me hace sentir muy mal, porque se me hacen muy bonitos los poemas. Pero bueno, eso ya es cosa. Bueno, pero a ver, ahí hay que tener una cosa clara. Cuando uno, o sea, por ejemplo, en un poema, ¿no? Y utiliza figuras míticas, precisamente no las está usando en un sentido de contenido religioso, porque eso supondría que la persona que lo lee en un poema, ¿no? Tiene que creer en ello, sino que justamente lo que opera ahí un poco para el entendimiento es nuestra fantasía. Y esto lo dice muy bellamente Dicta, ¿no? Que es a través de la fantasía como nosotros podemos entrar en contacto con distintos mitos. Entonces, claro, puede ser que en cierta clase de poesía hoy en día se utilice esas figuras nada más como un recurso literario, pero para que surta verdaderamente efecto, ¿no? Eso en un poema tiene que apuntar a conexiones que tienen que ver con nuestra conciencia mítica, ¿no? Por eso cuando uno lee el poema de los dones de Borges, el segundo poema de los dones de Borges, lo que uno de alguna u otra manera experimenta en el poema a través de frases muy sencillas es el sentido entero de cada uno de los dones que estará agradeciendo Borges. O sea, en ese sentido sí te aproximas al en sí de eso. Claro, desde otra perspectiva sí. Es decir, la experiencia estética no es conocimiento, pero puede abrir puertas para el conocimiento. Sí, eso es lo que les estoy preguntando, pues, ¿no? ¿Cómo puede ser que las cosas me conozcan pero no me dejen quieto? Pues porque mi relación con las cosas no se agota en el conocimiento. Es emocional, es estética. Esa era mi pregunta del principio de la sesión, cuando mencionaste el objeto de la experiencia frente al objeto de la estética, por ejemplo. O sea, los diferentes aspectos en donde puedes hallar al objeto, no solamente en el de conocimiento, ética, estética, tal vez incluso fenomenología por sí mismo. Quizás lo que desvía luego, esto es lo que estoy pensando ahora, es cuando Hartmann habla de ámbitos. Okay. Porque más que ámbitos son como enfoques, ¿no? Son como cambios de perspectiva. Es decir, yo no tengo acá lo ético y acá lo estético, sino que tengo actos en los que me dirijo a las cosas, ¿no? A la misma cosa. Pues yo puedo tener una misma relación cognitiva, ética y estética con esta cosa. Y en las tres el objeto se comporta de manera esencialmente distinta. Y yo también. ¿No? ¿Qué hacemos, Javier? Pues miren, yo, o sea, quiero que lo demás pues sí lo pasemos a la siguiente, Porque es un punto extenso. Y seguirle con esto, con los puntos, porque hay otra cosa que yo quería mencionar de lo que dijiste, pero no sé si estén de acuerdo que así pasamos, o sea que los últimos 3 incisos los dejamos para la siguiente sesión, esperemos que terminemos por cual duro, pero bueno, no hay otra y sigamos con estos 2 incisos. ¿Qué les parece? Sí, sí. Porque, bueno, hay una cosa que a mí me llamaba mucho la atención, tiene que ver con respecto a esto que se decía acerca de la fantasía, Luis. Bueno, y es que Hartmann habla de analogías. O sea, cuando empieza a hablar del ser en sí, dice, bueno, yo puedo hablar del ser en sí, del objeto, ni del objeto, ni todas estas cosas,
porque hago analogías, hago comparaciones. Y dije, qué curioso, ¿no? O sea, por un lado, o sea, la analogía es un concepto muy importante, por ejemplo, para Aristóteles, para tratar de dar cuenta de los múltiples sentidos que hay del ser. Pero por otro lado, la analogía tiene que ver con una comparación. Y cómo es que esta función de comparar una cosa nos puede llevar a otras, ¿no? Sí. O sea, casi una metáfora. O sea, sí, así ya dándole un brinco grandote. Entonces parecería, porque esto lo dice sobre todo cuando está hablando de lo transobjetivo, es decir, cuando está hablando de este ser en sí que es el ente. Entonces, esto todavía andaría en esta cuestión de que el ente, damos más cuenta del ente o nos aproximamos a él en la medida en que hay otras funciones del sujeto, como lo es esta analogía que estaría apuntando a algo que no necesariamente es puro conocimiento, o una función de conocimiento. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. A ver, es el punto 5, ¿no? Del inciso E. Dice, de ahí se sigue lo siguiente, que es el ente se objetifica, ¿no? Objetificar es la función específica de... O sea, mientras que del lado del sujeto hablamos de aprender, del lado del objeto hablamos de objetificar, ¿no? El ente que se objetifica para el sujeto en la relación de conocimiento no queda reducido a su ser objetificado, pero el carácter de ser de este ente que ya no es meramente objetificado está empero visto desde el sujeto, desde la perspectiva del sujeto, en la prolongada dirección al objeto, como si dijéramos más allá del objetificado o detrás de él, ¿no? Que esta es la conexión del en sí con el fenómeno. Sí, sí, sí. Y no puede caracterizarse por nada más que por esta su situación. Dice, aunque sea trascendente con respecto a la relación de conocimiento como tal, es decir, lo transobjetivo trasciende la relación de conocimiento, pero precisamente porque lo vemos desde la relación de conocimiento, es decir, no solo con respecto al sujeto, dice, y vaya más allá de su objectum, que es lo objetificado, dice, puede pensarse por analogía con el objeto y por consiguiente, a diferencia de otros tipos de trascendente, calificarse de transobjetivo. Entonces, la transobjetividad es la forma específica de la trascendencia que hay en la relación de conocimiento. Sí, y ahí lo curioso que me parecía es que la trascendencia, la manera en la que podemos dar cuenta de la trascendencia del objeto y de la profundidad de la trascendencia es por analogía. Eso es lo que me estaba llamando la atención. Y los distintos tipos de trascendencia, creo que el concepto de trascendencia en Hartmann es de esos conceptos que están ahí, que él como que no define, pero que están flotando y toda la obra atravesándolo, y que también parece ser que tienen diferentes sentidos. Sí, y aquí es uno, por ejemplo. Entonces, eso era lo que por un lado me llamaba la atención. Sí, es que manches, prendieron ahí las luces de la policía. Sí me gustaría entender precisamente dónde está la analogía, dice, porque dice, visto desde el sujeto, dice, el objeto visto desde el sujeto, considerado desde lo que ya no es objetificado, ¿no? Es decir, considerado desde lo que es independiente. Lo que está detrás de esa representación, dice, es trascendente a la relación de conocimiento, por un lado, y por lo mismo no solo con respecto al sujeto, es trascendente a la relación entera. ¿Ya vieron lo que está diciendo? No es trascendente respecto solamente de nosotros, sí, sino que es la percepción de una trascendencia respecto de la relación entera de conocimiento. Por eso decía que hay diferentes tipos de trascendencia. Sí. Porque está la trascendencia, o sea, trascendencia que puede ser entendida como independencia. Hay algo que es independiente. Entonces, yo sujeto tengo a lo independiente que es el objeto. Y ahí aparecería quedarse la cosa. Pero no, porque si así hay esta independencia, podemos sugerir que hay otras independencias. Ahí está la analogía. Y entonces está la trascendencia
con respecto a la relación de conocimiento, o sea, que hay algo más allá de esa relación de conocimiento que sería el ente, por poner algo, y también estaría la trascendencia con respecto al objeto como objeto. O sea, que el objeto no se reduce a ser solamente un objeto. Ya son tres trascendencias. O sea, sujeto, objeto. Objeto, ente. Y ente, relación de conocimiento. Sí. Y eso por puras analogías. Eso está chido, ¿no? No, me llamó mucho la atención. Hasta fue progresivo la forma como lo presentó. Todo el capítulo, de hecho, Sí, lo repito. está así escrito. Se inicia con una relación de 2, luego una relación de 3, luego esa relación Sí. se vuelve otra relación. Bueno, a ver. Es que me preguntaba Iván que lo repitiera, entonces lo repito. Las tres trascendencias. Ah, mira. Sí. Aquí tengo más color. No soy bueno con los colores. Y objeto. Y entre relación de conocimiento. Entonces sería la relación sujeto-objeto es trascendente. Ahí está, ¿no? La primera. Hay otra relación objeto que es objeto ente. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este está en directa conexión con esto. Sí. Porque esto era una correlación. Y luego Está el de la relación misma, de conocimiento. O sea, el ente trascendente de la y relación. luego está sujeto. la relación, digamos, entre sujeto ente y objeto ente. ¿Qué es esto? Es decir, acá está la relación objectum Ajá. objitiendum, en tanto que es lo cognoscible. Porque lo cognoscible que es ser, ¿no? Lo que es. Sí. Y entonces hay una trascendencia en la que el ente es más Que la relación sujeto-objeto. que la relación sujeto-objeto, ¿no? De conocimiento. Que esta tiene que ver justamente con la relación, podríamos decir, entre el sujeto que siente y quiere. O sea, hay un objeto para la estética y un objeto para la ética. Y acá está ya lo ente. Exacto. ¿Sí? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Y por lo mismo, también el sujeto tiene una relación trascendente respecto de la relación de conocimiento, que es ser para sí. Ese ser para sí hay que entenderlo en el sentido de que el sujeto es más que lo que conoce de sí mismo. Está bien raro. ¿Por La qué? verdad. Pues suena extraño. O sea, la tesis según yo que dice ahí Hartman es el sujeto es sujeto. O sea, y ese es su ser en sí, ¿no? Ser sujeto. Pero yo no sé si de verdad el sujeto solo es sujeto. O sea, eso es lo que me causa ruido. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues acuérdate que el sujeto. No vas a decir razón. No, no es cierto. Pero no sé si la vivencia, por ejemplo. O sea, si la vivencia necesariamente es ser sujeto. Ah, sí, pero ahí sí te puedo responder. Porque el ser sujeto implica justamente, en términos como tal, la relación entre un interior y un exterior. Y eso no es un fenómeno de conocimiento, incluso, y quizás por ahí sería un debate interesante, Hartman no piensa que la conciencia sea una función específica del ser humano, pero la subjetividad sí. Que eso es lo curioso, ¿no? Es que decir que somos solo sujetos, o sea,
que nuestro ser en sí sea la subjetividad, también es como muy general. O sea, por eso, y no dice más, ¿no? O sea, al menos en esta parte no dice, ¿no? Sí, o sea, sí da para pie pensar qué diablos es la subjetividad. Bueno, igual me anticipo, el ser, el sujeto en sí es la persona, para Hartmann. O sea, el ser que somos nosotros en sí se llama persona. Esa es la categoría que utilizo. Por eso lo llama espíritu personal. En la dimensión del espíritu está la relación del espíritu personal, el espíritu objetivo, y luego el espíritu objetivado, espíritu objetivado. Y acá está la persona. ¿Qué es lo que hace una persona entera en su vida? Se relaciona cognitiva, emocional, estéticamente con el mundo. ¿No? Y solamente una persona es un ser para sí. Eso es lo que está diciendo. Pero es marginal, ¿no? O sea, aquí lo único que podemos llamar es que hay una subjetividad dentro del conocimiento, o hay un aspecto de la subjetividad dentro del conocimiento que no se agota en ser conocimiento. Eso es lo que podemos decir. Es como que además es así, como ¿qué podemos divisar? Sí, y es lo que Lucas había dicho también en su exposición de la potencia. O sea, ese es como el ser posible que tiene el sujeto. Ese es su ser potencial. Está bien raro también eso. Pero es su potencial respecto del conocimiento. ¿No? O sea, es como, no, porque si no nos vamos a entonces esa es la potencia del sujeto. Su ser posible, dice. No. Es lo potencial respecto del conocer, ¿no? Lo que podemos ser más allá de conocer. Tengo una duda, pero no es específicamente con respecto a esto. Ya lo mencionó Hartmann al principio del libro, pero ahorita volvió a sentir la duda porque me estoy perdiendo un poco. ¿Qué pasa cuando dos sujetos, o sea, en la relación hay dos que pueden ser sujetos? O sea, cuando yo te conozco a ti. Ajá. Pero pues esto es algo muy interesante. Pero al mismo tiempo yo te conozco a ti. Sí, claro, cuando nos conocemos mutuamente. Quizás, bueno, no voy a poner aquí, pero yo soy mucho más de lo que ustedes saben de mí. Y ustedes son mucho más que lo que yo sé de ustedes. ¿No? Y ustedes siguen siendo quien son más allá de lo que yo conozca de ustedes. ¿No? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, Iván es así. Y otros me pueden decir, oye, no, pero Iván no es así. Yo les puedo decir, pero pues eso es lo que yo conozco de él. Y la cosa es que tú eres ambas cosas. La pregunta es, ¿cuál es tu ser para ti? Tu ser. ¿Ves? Representas dos cosas distintas para las personas y tu identidad personal es algo independiente de lo que conozcamos. Dos Pero personas. al mismo tiempo, o sea, sí me determina lo que ustedes piensan que soy yo, ¿no? Sí, pero no como conocimiento, sino cuando yo, por ejemplo, digo, ¿saben qué? Iván como que pregunta muchas cosas de poesía y como que a mí eso no me gusta. Yo ya estoy poniendo un pésimo ejemplo. ¿Qué intención podría yo tener en eso? No es un enunciado cognitivo ese. No. Te estoy desacreditando. ¿Ya viste? Sí. Entonces mi relación contigo no es cognitiva, es de comportamiento. Es una handling. Ya es activo. Ya es activo, ya te estoy determinando. Y estoy diciendo, eso es él. Y así quiero que te conozcan los demás. Ese es el fundamento de los chismes. Estamos haciendo... Es que fíjate qué interesante que esto nos ayuda a entender cómo funciona la chismología. ¿Por qué no leímos a Hartmann?
porque una mala traducción nos hizo ver que eso es. Y ya vimos que no es así. Hay que dejarlo ver, hay que dejarlo que se muestre en sí mismo, ¿no? Por eso estamos leyendo acá. No sé cuándo nos vemos por primera vez. Ya me quedó claro. En sí mismo. Pero sí aclaré la cosa. Y en ese sentido, con uno mismo, ¿qué es lo que sucede? O sea, como al quererse conocer como a uno mismo. Es Scheller tiene un texto que se llama Los ídolos del autoconocimiento. Y la figura es muy interesante, es la figura al menos desde el contexto del cristianismo, de la tradición judeocristiana, es la idea de la persona que se vanagloria, ¿no? El que está satisfecho de sí mismo. Muchas veces, y esto lo podemos ver hoy en día, ahorita van a ver, cuando decimos yo ya estoy deconstruido, pues eso quiere decir que tú te conociste. Pues es una representación que tienes de ti mismo. En el fondo, lo que sucede es que yo soy mucho más de lo que conozco. En ese sentido, ahí, y ojo, nada más el guiño que voy a hacer, ahí me hace sentido el concepto del inconsciente del psicoanálisis. Lo utiliza Hartman, creo que igual en la autoexposición, justo trata este problema, ¿no? Que comentaba Carmen. ¿Qué pasa cuando pone la escena, ¿no? El paciente que va con el psicólogo y habla sobre sí mismo, ¿no? Es decir, cuando da un testimonio, hay una, digamos, puede haber una equivocidad en que el psicólogo está interpretando el testimonio, entonces ya hay una tergiversación, pero por otro lado, nosotros pensamos que estamos hablando sobre nuestro ser en sí, cuando solo estamos hablando de lo que se nos hace consciente, patente, y de lo otro que no se nos hace patente, pero que sigue siendo parte de nosotros, no está haciendo aparición en el mundo. Pues entonces no podemos conocernos a nosotros mismos tampoco. No, justamente la relación del ser para sí no es una relación de conocimiento. O dicho de otra manera, conocerse a sí mismo no es aprenderse a sí mismo. Qué interesante, ¿no? Y esto también puede ser un ejemplo de relación inversa. Yo sigo claro. ¿De qué? Pero ¿por qué? O sea, porque dice que entonces no es que el objeto determine al sujeto, pero sí el sujeto deja de ser receptivo al objeto. Entonces, como que pienso que cuando pasan estas cosas puede ser que la relación deja de ser de conocimiento porque ya no se es receptivo a lo que es en sí, sino a lo que se quiere demostrar, se quiere construir sobre eso. Es que sí me tiene muy perturbada la relación inversa. Es curioso, uno se puede abalanzar sobre las cosas sin ser receptivo a ellas. Me pregunté si eso es la relación, si eso puede ser una relación inversa. Sí, claro, eso no es relación de conocimiento. Un poco es como el comportamiento que solemos tener, que cuando no sabemos muy bien qué es algo, nos abalanzamos sobre ello y por eso muchas veces pues incorremos en muchos errores. Pero a lo que voy es que cuando yo hago, o sea, yo puedo acercarme a hacer algo con las cosas sin saber qué es propiamente, ¿no? Y ahí justamente lo que no estoy teniendo es una actitud receptiva o pasiva. No me estoy queriendo dejar instruir por la cosa. Que eso es algo como muy interesante. O sea, ese es o sea, si ustedes me preguntan qué es lo básico de la fenomenología,
Pero yo no diría de la fenomenología, yo diría de la filosofía. La filosofía se deja instruir por las cosas. Por la nada. No, por las cosas, por lo que es, por lo que las cosas son. Es justamente, o sea, lo que quiero decir es esto. La distinción entre ser en sí y ser para mí es la motivación fundamental, o sea, desde Parménides, ¿no? No lo que sea nuestro parecer, sino lo que es. Y esa es la relación de conocimiento. Fíjense qué interesante lo que está diciendo Hartmann. Si nunca podemos conocer a cabalidad el en sí de las cosas, entonces nuestra acción no se funda en el conocimiento. Bueno, eso es algo que iba a decir de lo que comentaba María, que no necesariamente es reversible, sino que incluso es separable la relación. O sea, porque en el ser para sí no hay un objeto. Ese es el asunto, ¿no? O sea, es, lo que Hartmann critica es que en el conocimiento todo es irreversible e inseparable. Son estos dos rasgos. Pero fuera del conocimiento se pueden dar las dos. O sea, yo diría incluso que el ser para sí en esos términos sería una especie de suceso en el que te reúnes contigo mismo, en el cual ni siquiera sabes que lo haces, ¿no? O sea, o no necesariamente eso es así, ¿no? O sea, que tenga que haber un tipo de conocimiento. Y ahí es sujeto-sujeto, ¿no? Por eso ser para sí. El sujeto se relaciona consigo mismo. Y ya. Sí, porque también entonces me genera esa duda, como de sí puede ser sin que haya objeto, pero entonces no puede ser más, es separable. Fuera del conocimiento. Ajá, fuera del conocimiento. Si todo esto es fuera del conocimiento, todo está que son reversibles, ya no es en esencia conocimiento. Exacto. Es bien interesante lo que están planteando. Yo puedo tener una relación con el mundo, o sea, con la realidad que no implica una relación con las cosas, la relación conmigo mismo. Y esa relación conmigo mismo no es una relación de conocimiento. De hecho, me pone siempre más allá de lo que sé de mí mismo. Sí, o sea, creo que por eso me detuve mucho pensando en esto de lo que, sí, pues de la relación inversa, porque me ponía a pensar en qué cosas se manifiestan, ¿no? Y creo que hay pues varias. Sí. Pues es de alguna u otra manera como estar apuntando constantemente a esto de lo marginal, ¿no? Solamente, o sea, quizás valga la pena decir lo siguiente. Yo no sé cuál haya sido la experiencia de ustedes en su materia de teoría del conocimiento, en sus materias de teoría del conocimiento, pero yo estoy tratando de hacer memoria de lo que yo viví hace 20 años. Y la verdad es que parece ser que del conocimiento siempre nada más nos enseñaban el problema del criterio de la verdad. Yo no recordaba que me pusieran a mí en relación el conocimiento con el fenómeno moral, con el fenómeno estético, con el fenómeno... Y creo que ese es, o sea, si nos hemos detenido tanto en hacer esta fenomenología del conocimiento es porque precisamente de lo que se trata es de hacer ver que el conocimiento es algo mucho más intrincado, con una urdimbre un poco más densa, que simple y sencillamente decir opinión verdadera justificada. Porque creo que de ahí no pasa normalmente la discusión básica del conocimiento. Y vean lo que para Hartmann es la discusión básica del conocimiento. Entonces es un poco lo que creo que vale la pena decir ahorita. Entonces, nos quedamos para la próxima sesión